Bueno, Escuela en Casa Garabache. Acá está mi compañera Vale, se les presento, digamos, porque no apareció, me parece mucho en los videos, salvo en la visita a la fábrica del Teatro Colón. Y bueno, la charla un poco, tenemos una sombra rara en la cara, a ver si logramos hacerla atenuar un poquito. Ahí estamos, me parece. Bueno, no, tenía ganas de que aparezcas en el video contando un poco, porque yo ya conté los motivos de por qué decidimos, al menos en este tránsito, probar con el formato de escuela en casa con Zoe. Y bueno, como yo conté los míos y me parecieron como un poquito como con sabor a poco, digamos, quizás no tanto, porque conté una parte pragmática, un poco la pandemia y eso, quería que si te copás, contar los motivos tuyos o tu visión. Bueno, uno fue la pandemia, hizo que estuviéramos más en casa y estuviéramos más usando las redes sociales y nos enteráramos de más cosas. Por ejemplo, hubo un estallido de conferencias, cursos, congresos y cosas así online, y yo aproveché y me miré muchísimos de distintos tipos de educación o de gente que trabajaba con infancias. Aproveché y de mediación de lecturas, ¿no? Me devoré, a veces eran las 4 de la mañana y seguía mirando conferencias porque había muchas que las grababan por 24 horas, entonces me quedaba hasta tarde escuchando las conferencias. Y así fue como llegué al tema de la libertad educativa, ¿no? Y nos pusimos a pensar qué era lo que nosotros queríamos también, ¿no? Qué nos parecía una buena educación. También ahí en esa época llegué a Ellen Duty, que es una filósofa que vive en España actualmente y que me abrió mucho la cabeza, y Zoe también con sus preguntas básicas como para que haya un arcoíris siempre tiene que llover y haber sol, que a mí me salió así como de una decir sí, obvio, y después dije, ¿sabes qué? No sé, y me puse a pensar, nos pusimos a investigar, ¿no? Como dije, no tenemos por qué saber todo, y muchas cosas que nosotros damos como que las sabemos, en realidad no tenemos ni idea, y hacemos como una unión de nuestros pocos conceptos adquiridos y se los explicamos a nuestros hijos de esa manera para sacarnos un poco de encima el tema y no ponernos a investigar un montón de cosas, ¿no? También es cierto que a veces los tiempos son más acotados o hay veces que hay más preguntas que tiempos para investigar también, ¿no? Pero bueno, fue así que me puse también a leer más a esta filósofa, a seguirla, a seguir todo lo que hacían los de una escuela viva en España, el CAIEB, averigué de escuelas Bosque, Montessori, Waldorf, lectoescritura, temas... Escuelas democráticas, pero a las escuelas democráticas le di más bola ahora. Llegué a Laura Mascaró también, que aboga por la libertad educativa, ¿no? Y eso también me abrió mucho la cabeza, y ahí fue cuando llegué al homeschooling y al unschooling. ¿Cuál es la diferencia entre el homeschooling y el unschooling? Homeschooling es que los padres deciden como armar como cierta currícula, puede ser por proyectos o no, pero hay ciertos lineamientos que deciden como más los padres, más allá de que acompañan los proyectos de los hijos, digamos. Y el unschooling es más de lo que surge de los niños, acompañarlos, ¿no? Y que en general muchos no buscan la validación en academias o esto de como alumno libre en Cava, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Gente que va por otro lado y dice, bueno, los chicos ya van a aprender los conocimientos, ya van a aprender a leer, ya van a aprender las cuestiones básicas de matemática, y van por ahí, digamos, no desde algo más formal quizás, que tiene que ver con poder soltar mucho y confiar mucho, ¿no?
que por un lado a mí digo, wow, qué bueno, pero por otro lado uno como padre tiene que estar dispuesto también, ¿no? A confiar tanto, ¿no? Y las necesidades de uno y los miedos de uno, poder hacerlos tanto al margen, ¿no? Eso. Sí, yo tengo que reconocer que a mí me daba mucho miedo, porque, bueno, justamente eras vos la que estabas investigando y viendo las conferencias, y me consta que te quedabas hasta tarde y te veía ahí escuchando y te preguntaba, ¿qué estás escuchando? Y siempre un podcast, una charla, una conferencia. Pero bueno, creo que cuando se toma la decisión en conjunto, saber que es animarse a probar, creo que a confiar en el otro. Yo, digamos, tuve que confiar en muchas cosas que te veía súper apasionada, pero que a mí me daba temor, y que una cosa que sí me sirvió es cuando buscaste algún ejemplo, le dijiste, mira, acá hay un adulto que lo entrevistan o cuenta un poco su aventura, y que esta persona no fue a Andrés Ter. Bueno, yo no recuerdo los nombres, sí, pero como que me tranquilizó decir, bueno, acá hay adultos que pasaron por esa experiencia y son adultos y viven una vida de adultos así. Tienen familia. Claro, como... No, son ermitaños, ¿no? Claro. O sea, esa cuestión que te da paz y te da calma de decir, bueno, pará, esto no es nuevo, ya existe hace un montón de tiempo. Surgió algo en la pandemia que yo no estaba investigando tanto esa parte de educación. Estuve editando muchos videos para las clases del taller de música, y estuve investigando más otras cosas, bueno, la parte como médica, entender qué pasaba en la pandemia, escuchar voces distintas, muy distintas, muy distintas. Me viene la palabra disruptiva. Hoy venía caminando y hay una palabra como muy fuerte en estos tiempos, que es la disrupción, que creo que en un mundo que se está deconstruyendo hay muchas preguntas nuevas, y creo que eso está en muchas áreas, en la educación. En mi caso me puse a estudiar un poco la historia de la moneda, de lo financiero, de los bancos centrales de los países y el dinero. Bueno, mi ascendente en Tauro, dirán los astrólogos, pero en muchas áreas surgió la palabra de disrupción, que para mí no tiene que ver con romper todo lo que existe. El otro día estaba hablando con alguien, contándole algo de la aventura de Escuela en Casa de Zoe, y le decía que no me sentía estando en guerra con la educación pública, por ejemplo, la educación así en general, los modelos. Si bien es cierto que hay cosas que por algún motivo nosotros elegimos algo diferente, y la pandemia quizás impulsó a decir, bueno, yo no quiero que esté en su primer grado con los bancos separados, con el barbijo tantas horas, no pudiendo jugar en el recreo. No prestarse objetos. Había muchas cosas que desenamoraban de decir, bueno, elegir vivir la aventura del primer grado de esa manera. Sí, y también que veíamos que Zoe no se enganchaba con las videollamadas, ni con el Zoom, ni nada de eso. Y también que por las características de Zoe, que es inquieta, digamos, ¿no? No es una niña que le encante estar sentada. Y decíamos, después de un año de pandemia va a haber un niño y va a querer jugar, o sea, no va a querer estar sentada con tanto protocolo, tanta cuestión, la dificultad del barbijo, que a ella no le era muy fácil tolerar el barbijo. Entonces dijimos, bueno, el primer año podemos probar. También estaba esta idea de si nos íbamos de viaje y vivíamos en el sur, ¿no? Como que había varias cuestiones ahí dando vuelta, y que si iba en el sur, si iba a una escuela Waldorf, entonces no iba a entrar en primer grado por la edad, y entonces dijimos, bueno, probemos este año como una aventura a ver qué es lo que pasa. Y también creo que tiene que ver con eso, ¿no? Como si bien creo que es una y otra vez cada año pensar cómo vamos a encararlo, ¿no? El año siguiente, y qué es lo que vamos a elegir y qué necesidades tenemos en la familia. Sí, miren, acá atrás estamos, no se ve, pero hay una escuela. Una de las tantas escuelas, porque acá estamos en Parque Chacabuco, y en Parque Chacabuco tenemos esta escuela, hay otra escuela sobre la avenida Eva Perón, y está Niñas de Yohuma, ¿no? Ahí sobre Asamblea.
Y eso, digamos, como pensar esto de que no hace falta estar en guerra, digamos, con las cosas, digamos, con los distintos ámbitos, ¿no? De cómo se puede desarrollar en este caso la educación. Y que creo que cuando vos me mostrabas, una escuela en el bosque, que los chicos juegan y que, bueno, esta cuestión de utilizan objetos peligrosos, pero aprenden a través justamente del cuidado y no desde la prohibición. Concentración. ¿No? La concentración, cuando usás una herramienta. Había algunas cosas que me gustaban mucho, y que creo que es vigente para esta cultura del momento, como de desafiarnos a nosotros mismos. O sea, no desafiamos a la afuera, nos desafiamos a nosotros mismos, de decir, che, ¿por qué esto tiene que ser de esta manera y no puede ser de otra? Y por ejemplo, los chicos que están en un ámbito natural, por ejemplo, en un espacio como este, estamos rodeados de árboles, ¿podría darse la educación? Los chicos se distraerían, volaría una mariposa y listo, ya no se podría hacer más nada. Bueno, evitar algunas preguntas y dudar, ¿no? Y permitirse experimentar y explorar cosas sabiendo que uno puede, en todo caso, tenés tiempo de cambiar, tenés tiempo de deshacer, no sé si deshacer ese camino, ya transitaste ese camino, pero elegir otro, digamos, ¿no? Como todo el tiempo podés virar, así como puedo cambiar la cámara de lugar. Sí, y conversarlo en familia, con nosotros en nuestro caso poder hablarlo también con Zoe, ¿no? Con nosotros también porque implica una responsabilidad, ¿no? También qué es lo que nosotros esperamos de una educación, ¿no? Por eso me parece que está bueno la libertad educativa, digamos, ¿no? Si uno quiere mandar a su hijo a un colegio, no sé, trilingüe o de más idiomas, porque para uno le parece importante que sea de una manera formal y un montón de cuestiones, está genial que existan esos espacios, digamos, ¿no? O que uno quiera que su hijo pueda quedarse sentado y que haga y que logre concentrarse de esta manera, ¿no? Como que haya una libertad para poder decidir. Y con cada hijo, ¿no? Yo siempre digo, Zoe tiene una habilidad para socializar, ¿no? Y armar vínculo con los otros, que es impresionante. Si Zoe tuviera otras características en relación a la sociabilidad, digamos, no sé si elegiríamos esto para ella, digamos, ¿no? Hay niños que necesitan toda una cuestión cotidiana y como mucho andamiaje para poder armar vínculo, que quizás necesitan de la estructura de la escuela para que le dé esto cotidiano a lo largo del tiempo. Eso no significa que solo no necesite grupos de pertenencia, ¿no? Que por suerte los tiene en un montón de ámbitos. De otros ámbitos, claro. ¿No? Y ella también pasó por, no sé, cuando tenía 2 años fue a un jardín, después fue a un jardín público, después fue a una escuela que tiene orientación en arte, digamos, en jardín, que ahí trabajaban por proyectos, ¿no? En jardín fue una experiencia muy hermosa, y ella aprendió a trabajar por proyectos también en ese jardín. Y eso también nos sirvió a nosotros bastante en la pandemia, como para después también seguir haciendo escuela en casa, digamos, ¿no? Si bien no tiene la estructura de escuela, lo que hacemos, pero tiene que ver con una educación, ¿no? Y volvemos a esto, nosotros decidimos hacerlo con algunos manuales, hoy en día, digamos, ¿no? Unos ratitos y después leemos y después actividad física y distintas cosas que la vamos armando, que nosotros consideramos que eso es lo que necesita nuestra hija, digamos, ¿no? Por eso está bueno esto de la libertad educativa. Sí, totalmente, que es funcional también al tipo de vida que tenemos los papás, las mamás. Veníamos caminando y pensando, bueno, nosotros se da que nuestros trabajos son a la tarde y entonces tenemos las mañanas disponibles. Y si eso no fuera así, ya nos daría otro diseño, otra arquitectura de diseño de vida, digamos, del cotidiano, ¿no? Entonces como que me parece que está buenísimo esta plasticidad, me parece, de que la educación de nuestros hijos se adecue a algo orgánico, digamos, ¿no? Que inclusive de la organización, del tiempo para llevar, traer, hacer, toda la infinidad de cosas que tenemos que hacer en general en la vida cotidiana, ¿no? Y otra cosa que vengo pensando mucho, que no recuerdo si lo dije en otros videos, es
que a mí como papá del tiempo de sentarme con Zoe, me di cuenta de la enorme tarea de los maestros de escuela, que a veces hay como muchísima crítica, digamos, hacia los maestros, y creo que es, ¿me tenés el palito selfie que ya se me cansó el brazo? Como siento que los maestros fueron como re criticados últimamente, ¿no? Y creo que es a veces como una, no sé si la palabra es proyección o una falta de responsabilidad por parte de las propias familias, como esperando todo de la escuela, esperando todo de los maestros. Y la verdad que los maestros, siendo que nosotros nos sentamos con Zoe y que a veces nos enfrentamos a momentos que ella no quiere y patalea y bueno, lo que todo chico o chica le puede llegar a pasar, como que los maestros lo hacen con 25, con 30, con 35 pibes en un espacio, en un aula. Entonces es como que de golpe a mí me cambió mucho la mirada hacia los maestros, como una revalorización y una observación, digamos, sobre algo social que nosotros lo hemos visto de cuando Zoe ha ido a jardín público, como a veces la avalancha de demanda y de carga por parte de las mamás y los papás hacia la institución, no viendo la enorme tarea y la dificultad de tener unas aulas con 30 pibes, pibas, ¿no? O sea, una tarea que es enorme, que si ya es difícil con 1, con 5, con 3, con 4, lo que debe ser con 30, que tienen necesidades diferentes, historias diferentes, vienen de lugares de familias, de recorridos y situaciones vivenciales completamente distintas. Entonces, bueno, una revalorización a estos espacios que de escuelas de todo tipo que existan y como una revalorización de la figura de ese adulto que acompaña ese crecimiento, ¿no? Sí, mismo a veces se le pide a los maestros, ¿no?, un montón de cosas, ¿no?, pero que uno en casa termina como un poco reproduciéndolo, ¿no?, en torno a la crianza, o que se les pide, no sé, a los pibes que obedezcan cosas sin quejarse, ¿no? Y después uno va por la vida quejándose que el colectivo, que no sé qué, que el otro manejó mal, que estoy cansado y tengo que cocinar y hacer tal cosa, ¿no? Y uno se la pasa quejando, por ejemplo, y los chicos no se pueden quejar, ¿no? Los chicos tienen que estar de buen humor, el maestro tiene que estar siempre de buen humor, ¿no? Y nosotros en casa, no, lo mando a la escuela, que lo traten bien, pero después yo llego a casa cansada de trabajar y le puedo gritar a mi hijo, ¿no? Entonces también eso, ¿no? A veces se le pide a los maestros un montón de cosas que concuerdo que está bueno que los maestros puedan, sí, ¿no? Sí. Pero que también a veces uno como padre se desliga, ¿no?, de estas responsabilidades que implican un montón de trabajo. Nosotros tuvimos que replantearnos un montón de cosas, también pensar cuándo sí, cuándo no, cuándo decir, bueno, ahora vamos a hacer escuela en casa, te vas a sentar y vas a agarrar el manual de matemática y lo vamos a hacer. Cuando sí aflojar, ¿no? Cuando hay mucho cansancio y que se despierta a la hora que quiere, y cuando, bueno, no, a ver, vamos a ponerle un poco de ritmo, vamos a organizar horarios en casa, vamos a hacer esto, ¿no? Como poder tener esta plasticidad. Bueno, a ver, hoy estoy con los patitos volados, ¿no? Mejor ocupate vos de esto, o mira, yo estoy con los patitos volados, tratemos de afrontar esta situación, esta tarea de la mejor manera posible, digamos, ¿no? Sí, qué bueno eso que dijiste de entender la diferencia, perdón, los movimientos de la cámara, y esto ya le vamos a encontrar la vuelta. Esto es todo por amor. Y estaba pensando en esto de, por ejemplo, entre nosotros reconocer la diferencia de que, por ejemplo, vos a Zoe le has leído una cantidad de libros, o sea, tu amor por la lectura, ¿no?, que a usted te encanta y que a veces hasta has soñado ser bibliotecaria. Bueno, acá quizás haya una futura bibliotecaria, pero que le lees tanta cantidad de libros y que yo no podría hacerlo. Y de golpe, bueno, que muchas veces también vos ves alguna tarea, no sé, de geometría, alguna cosa que ves que por conocerme a mí, si creo que esto lo vas a poder hacer mejor vos con Zoe. O esto de exponer lo de los Juegos Olímpicos o de misiones y eso.
eso. Notisoy Informa. Vean en la lista de reproducciones los videos de Notisoy Informa. Yo lo vi y dije, ay, conmigo esto va a ser un embole. O sea, como que no se me ocurría cómo podía ser para que ella se divirtiera con eso y no le fuese un plomazo. Entonces le dije, esto con vos. Después había otro que era de coplas y eso, le dije, esta página la vas a hacer con tu papá. Porque sí, la podemos hacer como algo mecánico y una tarea aburrida, o la puede hacer divirtiéndose y pasándola bien, digamos, ¿no? Y que la haga por hacer y que sea un embole no tiene ningún sentido, no es algo significativo que la va a ayudar a aprender. Ahí va. Bueno, creo que estamos cerrando el videíto porque, bueno, vendrán otros. Me pareció súper interesante, vale que aparezcas porque yo hay cosas que no las sé contar. Me reconozco de que me pierdo en esto de que a qué se llama homeschooling, unschooling, digamos, los rótulos, los nombres y conocer gente, y está buenísimo y nada, me parecía bueno compartirlo, y que en todo caso vamos a tratar de ver si en algún momento hacemos un compendio de links o de charlas, de conferencias, de referentes, de nombres, para que aquel que quiera recién adentrarse en la búsqueda, que bueno, que lo tenga más nucleado en un lugar, en un espacio donde puedan consultar. Así que estamos en vías de construir y buscar eso. mucha gente que tenga distintas experiencias, porque ahí uno va resonando y va interrogándose también el cotidiano de uno, ¿no? Eso también me parece fundamental, escuchar otras experiencias, que hay gente que cuente lo que funciona y lo que tuvieron que ir viendo, ¿no? De ir cambiando. Lo que no funciona también está buenísimo, ¿no? Como me parece que, o sea, yo estoy contento de que en parte creo que en este tipo de compartir, yo suelo ver videos, me gusta ver experiencias, ¿no? De distintos tipos de cosas que se comparten en internet, y creo que el fenómeno más lindo es el de la autenticidad, ¿no? Cuando se comparte, todo esto no nos sale, o no le encontramos la vuelta, y que bueno, cuando sí le encontrás la vuelta, compartirlo tiene como más valor, porque es un lugar más auténtico, no es esa cuestión idealizada de que todo es bárbaro y todo fluye y todo sale automáticamente, sino que es un proceso de búsqueda y de construcción. Así que bueno, antes de quedarnos sin luz, nos despedimos con ese atardecer, ese solcito que está hermoso, y bueno, los esperamos en la próxima. Si quieren, suscríbanse, pueden darle un me gusta, así más gente lo chusmea, y el algoritmo de YouTube favorece a que circule la compartida. Bueno, chau, que anden bien.